Aunque soy boliviana, no soy indígena. Viví una vida muy diferente a la de ellos, pero al crecer, las culturas indígenas, la Amazonía y los animales salvajes siempre han tenido y siguen teniendo un lugar muy importante en mi vida. Después de los incendios amazónicos y el calentamiento global que amenazan los bosques, produciendo migraciones masivas de nativos y la extinción de animales, una cosa es cierta: no podemos seguir así. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacernos? Esta situación es el resultado de la forma en que tratamos la tierra, la naturaleza, los humanos y la relación entre todos nosotros. La búsqueda de algo nuevo que no sea ni ciudad ni arquitectura, que mezcle híbridos en busca de sinergias que pacifiquen nuestra relación con la alteridad, me lleva a buscar un híbrido arquitectura-naturaleza. Pero, ¿qué es un híbrido arquitectura-naturaleza? Para que este proyecto no sea una fantasía o utopía, primero hay que enmarcarlo en un topos o sitio que conozco. Así que decidí enfocarme en una de las áreas de la selva amazónica que fue incendiada, pero cuyo entorno sigue siendo salvaje, con los pueblos indígenas y los animales que allí habitan. Mi proyecto está ubicado en el límite del departamento de Santa Cruz y Beni, junto a un santuario de vida silvestre que se llama Siwi. Anteriormente, una tierra donde vivían los indígenas guaraníes, esta zona ahora es una mezcla de menonitas, agricultores que vienen de la ciudad y poblaciones guaraníes que viven juntas. Es aquí, en el Amazonas, en un área ya quemada, que eventualmente se convertirá en una ciudad o tierra de cultivo con el tiempo, pero donde todavía hay animales salvajes y personas que viven allí, decidí crear una arquitectura que tenga la oportunidad de resistir el cambio climático mejor que las que tenemos ahora. Mi trabajo ha sido de experimentar con vínculos entre arquitectura y naturaleza que aún no conocemos o que hemos olvidado. El espacio habitable y la naturaleza son simbióticos. Es una arquitectura que viene de la selva amazónica, de la mitología de los pueblos indígenas y de mi propia mitología. Empiezo reconociendo tipologías que vienen de la naturaleza y que luego crean tipologías de espacio. Las familias conceptuales y morfológicas derivadas de la naturaleza son susceptibles de ser transformadas en arquitectura. Ahí están los caparazones, elementos invasivos que sirven como elementos de conexión, emergencias, estratificaciones y las calabazas. Hay caparazones huecos hechos de bambú guadua que crecen en el Amazonas. Es una piel muy porosa, muy aireada, que se rellenará con un material translúcido y ligero, basado en bioplástico de algas del río Amazonas. Estos caparazones son estructuras hechas para ser múltiples, invadidas. Los caparazones sólidos se encuentran en el registro del techo de la construcción. A base de tierra encima de una estructura hecha de cáscara de hormigón de micelio y luego esperamos hasta que esté habitada. Que el musgo crezca solo, que la arcilla que viene del suelo de la Amazonía se endurezca. Los elementos de unión son especies algo blandas, como si fueran segregados por el proyecto. Son muy, muy naturales. Como el musgo, que viene a ser la conexión entre la tierra, las rocas y las calabazas, porque surge y crea una continuidad. Los elementos de conexión proliferan y se aferrarán a los caparazones y harán el enlace. Están hechos de piedra caliza local,
hormigón micelio y arcilla. Al pasar de un espacio a otro, estos elementos de liación pueden trepar tanto en el caparazón hueco como en el caparazón sólido o en el suelo. Son efectivos para hablar de viajes y circulación. Las calabazas son las más fáciles de habitar porque tienen una forma continua donde podemos poner programas contemporáneos que ya conocemos de hoy en día. Algunos están tejidos con plásticos reciclados. Son objetos que resisten y son remanentes de nuestro mundo. Las emergencias producen singularidad y son tipologías irruptivas, como pliegues que emergen o surgen del mismo paisaje y forman cuevas allí. Las estratificaciones construyen el vínculo de otra manera, por superposición y no por invasión. La idea no es oponer cultura artesanal contra tecnología. Sería cuestión de inventar la artesanía que acompaña a las nuevas tecnologías. Es una arquitectura salvaje, ultra artesanal, con lugares que imaginé a partir de lugares que hice crecer, pero también me permito ir más allá con la tecnología. La arquitectura tiene como misión organizar y responder preguntas para ofrecernos formas de convivencia, pero lo que le da la fuerza es su poesía y su capacidad narrativa para contar historias. La mayoría de las veces cuentan historias relacionadas con los elementos o simplemente la geometría. Pero en mi cultura sudamericana, la arquitectura puede contar más que solamente estas historias, sino historias mitológicas. Es esta parte la que me interesa explorar y perpetuar en mi proyecto. La arquitectura cuenta y guarda las historias de mi cultura, aunque no se diga en primer grado. Según la leyenda indígena, una joven pareja de enamorados no pudieron estar juntos debido a la oposición de sus padres. Durante su último encuentro antes de separarse, la pareja se abrazó tan fuerte que terminaron matándose. Y de allí nació el primer árbol vivosi, que creció sobre las rocas y encima de otros árboles como una especie de árbol parásito que rodea a la palmera motacú. Una historia contada a través de una de las torres de captación de agua atmosférica. Los nativos del Amazonas también cuentan la historia de los delfines rosados de río que cambian el color de los ríos y que durante las noches de luna llena se transforman en apuestos jóvenes. Las chicas apenas resisten el melodioso canto y acaban acompañándolos, tanto que son arrastradas al fondo de los ríos. Los ríos y el agua que fluye a través de la arquitectura brillan y centellean con plantas luminiscentes que purifican las aguas, invitándote a mirar profundamente en ellas. Cuenta una leyenda indígena que estas aguas de río provienen del sol que se enamoró de la luna, pero el sol derretiría a la luna al acercársele y las aguas de la luna inundarían la tierra. La luna lloró tanto que sus lágrimas se derramaron sobre la tierra. Las lágrimas de la luna fueron enviadas por el mar porque eran de agua dulce, mientras que el agua del mar es salada. Y luego estas aguas dulces se convirtieron en el río Amazonas. El agua de lluvia fluye libremente a través de mi edificio y se recolecta y almacena para su uso posterior, al igual que las lágrimas de la luna fluyen por el paisaje de la tierra. Todas estas relaciones con la naturaleza y las mitologías producen diferentes espacios y formas, pero también una nueva forma de utilizarlos. Por lo tanto, no definimos necesariamente los usos como objetivos que debemos alcanzar, sino como elementos que se pueden ensamblar indefinidamente de varias maneras. Estas asambleas
producen un microcosmos natural, habitable. Cada especie puede tener varias formas de habitación y algunos espacios tienen ya programas establecidos y algunos otros siguen siendo espacios muy naturales, intrusivos y a veces explosivos con espacios interiores con programas fijos. Estos espacios quedan naturales, sin uso fijo, a imagen de la naturaleza, listos para ser explorados tanto por el hombre como por los animales, y les toca a ellos darles un uso. Dentro de las calabazas, los programas y espacios pueden ser intercambiables y cambiar con el tiempo. La naturaleza no está programada. Sin ir demasiado lejos en esta hipótesis, las jícaras acomodan lo que hoy queda de nuestra arquitectura. Las áreas cercanas a donde se recolecta y almacena el agua se pueden llenar un día con agua, creando piscinas y pozos. Estas áreas también pueden acomodar un mercado. ¿Por qué no ambos al mismo tiempo? O un restaurante, espacios de exposición. O también se pueden configurar fácilmente instalaciones temporales. Son reservas programáticas, como espacios de investigación de nuevos materiales, aseos, restaurante, cocina, etc., para que el proyecto hable a los humanos y sea más habitable para ellos. Elegí trabajar esta arquitectura en su fusión con la naturaleza. La elección de comprender que el hombre tiene la capacidad de habitar lo que se le ofrece, a menos que sus acciones estén aprisionadas con un programa ya determinado. El proyecto se convierte así en un paisaje a habitar que forma parte de la experiencia. Una serie de lugares extremadamente definidos, muy claros en sus características y que corresponde a cada uno saber vivir en ellos. No es la forma, la biología o la ciencia del objeto lo que hace mi proyecto. No estoy en un enfoque ultra tecnológico que quisiera que solo la ciencia nos salve. Estoy en un enfoque ultra humano, que es que al observar la naturaleza y la cultura indígena de nuestro país, noto la falta de saber hacer. La naturaleza sabe hacer espacios que yo no sé hacer. ¿De qué otra forma puedo fabricarlos? Uso las tecnologías que ya tenemos hoy en día, mirando las tendencias científicas del mañana, pero en un proceso natural que no ve el uso de la tecnología como la solución y la ubica en otro lugar, como principal técnica de construcción, como tener un robot que imprime con arcilla, un dron que pulveriza tierra y un jardinero que al mismo tiempo planta semillas. Nuestro mundo se encuentra en este estado de emergencia del calentamiento global, la inmigración y la extinción masiva de animales debido a algunos de nuestros principios y decisiones o falta de decisiones que tomamos. Propongo un objetivo: reconciliar naturaleza y arquitectura.